Vamos entonces ahora a aplicar el concepto de la forma 2, en el cual vamos a calcular el área de un triángulo oblicuo conociendo los tres lados de este, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se aplica o cómo se utiliza. Miremos que digamos, en la forma 1 siempre vamos a tener un ángulo, pero aquí no tenemos ningún ángulo. Entonces vamos a denotar los lados. Recordemos que los triángulos oblicuángulos, los lados los denotamos por letras minúsculas. Entonces tenemos los lados ABC. Entonces, primero que todo voy a especificar la fórmula, ¿sí? Vuelvo y recuerdo, si ustedes quieren saber de dónde sale la fórmula, yo aquí hago un resumen para poder agilizar el concepto, pero ustedes pueden ir a la página número 139 de su texto guía y allí les van a explicar de dónde sale, digamos, el área, o sea, la fórmula para calcular el área de esa figura geométrica. Esta forma es un poco más compleja, ¿sí? Y su fórmula está dada como que el área, en este caso de este triángulo, es igual a la raíz cuadrada de S multiplicada por S menos A, ¿sí? Multiplicada al mismo tiempo por S menos B y al mismo tiempo multiplicado por S menos C, ¿sí? Todo esto va con raíz cuadrada. Entonces, esa es, digamos, la ecuación que se utiliza para calcular el área de un triángulo oblicuángulo cuando tengo la medida de sus lados A, B, C. Observen que aquí está A, aquí está B y aquí está C. Pero ustedes dirán, profe, es que siempre se repite la S. ¿Y quién es S? ¿Sí? Entonces, S se le denomina semiperímetro. Esa S quiere decir semiperímetro. ¿Y qué es el semiperímetro de una figura geométrica? Cuando a mí me dicen perímetro de una figura geométrica, lo que yo hago es que sumo los lados de esa figura geométrica. Entonces, el perímetro de una figura geométrica es la suma de todos sus lados. Miremos acá, por ejemplo, el perímetro de este triángulo sería el lado A más el lado B más el lado C. Y ese me daría el perímetro. ¿Pero qué es el semiperímetro? Pues el semiperímetro no es otra cosa más que el perímetro dividido entre dos. O sea, es como la mitad del perímetro. Entonces, si el perímetro de ese triángulo que tenemos allí no es otra cosa más que A más B más C, ¿sí? Entonces, el semiperímetro, pues, es A más B más C dividido entre 2. O sea, la mitad de esa suma. Entonces, esta S que ustedes ven aquí es el semiperímetro. ¿Qué quiere decir eso? Para calcular el área, ¿sí? Con esta formado, lo primero que tengo que calcular es el semiperímetro, porque lo voy a necesitar en todos los momentos, ¿sí? En todos los aspectos. Vamos a ver un ejemplo entonces aplicado teniendo en cuenta este concepto. Vamos a decir, por ejemplo, que A mide 3 centímetros, pongámosle aquí 8 centímetros, que B me mide 10 centímetros y que C me mide 5 centímetros. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces tengo los tres lados de ese triángulo oblicuángulo y lo que vamos a hacer es hallar su área. Recordemos que para hallar el área lo primero que tengo que hallar es el semiperímetro de ese triángulo oblicuángulo. Entonces tenemos que el semiperímetro sería, como dice aquí, la suma de todos los lados dividido entre 2. O sea, sería la suma de A, que es 8 centímetros, más la suma de B, que es 10 centímetros, más la suma de C, más el valor de C, perdón, que es 5 centímetros. Y eso que me da dividido entre 2. Entonces, vamos a ver cuánto me dio S.
el semiperímetro, entonces daría, en este caso, 8 más 10 me da 18, 18 más 5 me da 23 dividido entre 2, ¿sí? Y eso, entonces nos da un valor, me da un valor de 11,5. Entonces ya tenemos el semiperímetro de esta figura de este triángulo, es 11,5, ¿sí? Centímetros. Todo medio centímetros, entonces es 11,5. Ya tengo ese. Ese es 11,5. Ya tengo ese valor de S. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ese valor de S lo vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí inicialmente. Entonces colocamos nuestra fórmula de esta forma. Dice que el área es igual a la raíz de S. ¿Quién es S? Nos dio 11,5. Y eso multiplicado por S, que es 11,5, menos A. ¿Pero cuánto mide A? 8. Y eso multiplicado por S, o sea, 11,5, menos B. ¿Quién es B? 10. Y eso multiplicado otra vez por S, o sea, 11,5, menos C, y C, ¿cuánto mide? 5. Bien, entonces todo eso lleva raíz. Si hacemos esa operación, entonces el área sería igual a la raíz, y tenemos que esto sería 11,5, ¿sí? Multiplicado, entonces tenemos 8,5 menos, perdón, 11,5 menos 8, ¿sí? Entonces ustedes ya saben que 11,5 menos 8 me daría 3,5. Hacemos esta otra operación, 11,5 menos 10, me daría 1,5. Y la otra, 11,5 menos 5, ¿sí? Me daría 6,5. Entonces ya tenemos todas las operaciones de los paréntesis internas. Y ahora sí vamos a calcular el área. Y es multiplicar todos estos valores, como ustedes observan allí, hacer todo ese producto, y cuando tengamos ese producto le sacamos raíz cuadrada. Entonces tenemos 11,5 multiplicado por 3,5 multiplicado por 1,5 y multiplicado por 6,5, ¿sí? Y a ese valor le sacamos raíz cuadrada y nos dio 19,81. Entonces el área de ese triángulo oblicuángulo es de 19,81 centímetros cuadrados, ¿sí? Unidades cuadradas, y pues como nos dieron todo en centímetros, les daría centímetros cuadrados, y esa es la forma de calcular, en este caso, el área de un triángulo oblicuángulo cuando conocemos el valor o la medida de sus lados.